tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra jornada universitaria de nueva cuenta, la jornada universitaria de la Escuela de Administración, Turismo y Mercadotecnia 2013. Es un gusto que estén aquí, gracias por venir. Tenemos una invitada de lujo, como ustedes ya saben, es la diputada Purificación Carpinteiro. Bueno, y a pesar de que la mayoría de ustedes ya saben quién es y se han informado, vale la pena recalcar un poquito en su trayectoria, que es muy amplia y muy positiva. Ella estudió una licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Leyes por la Harvard Law School, ha trabajado en empresas de telecomunicaciones de altos niveles como Movistar, la brasileña Embratel, la mexicana Iusacell y la estadounidense MCI WorldCom. Ha sido directora de Correos de México, la primera mujer directora de Correos de México de su historia, y ha sido subsecretaria de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre 2008 y 2009. Actualmente es diputada federal por el PRD. La diputada Carpinteiro ha estado impulsando de manera muy valiente y muy decidida una de las causas por las cuales ha luchado desde hace años. Se trata de la reforma en telecomunicaciones y de la llamada, de alguna manera, democratización de los medios. Algo que a todos nos afecta, a todos nos importa y que quizá incluso podría estar tocando fibras que ni siquiera sabemos que están allá. El día de hoy está aquí con nosotros para platicarnos, para explicarnos y para resolver todas las dudas que puedan haber. Es un honor tenerla con nosotros, diputada. No, en realidad para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Yo creo que ustedes son en quienes se puede sembrar la semilla y que pueden precisamente dar frutos. Porque ustedes son el futuro de México y en sus manos está efectivamente México pueda cambiar para llegar a ser el país que merecemos y no simplemente seguir en esta situación que todo el mundo piensa que no puede cambiar. En mayo del año pasado, Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República, asistió a la Universidad Iberoamericana precisamente para demostrar que también él tenía esta simpatía con la juventud, sobre todo con los estudiantes universitarios. Se presentó en la Universidad Iberoamericana, nada más que en el auditorio en el que estaban, en lugar de estar sentados estudiantes, estaban personas que no eran estudiantes de la Iberoamericana, pero que formaban parte de su campaña electoral, vestidas con camisetas, etc. Literalmente ocuparon el auditorio. Obviamente eran paleros que iban a aplaudir lo que decía Peña Nieto, lo cual indignó a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes de la Ibero son por lo general gente que proviene de familias pudientes, que por lo tanto la oferta que les hicieron en algunos casos de 1,000 pesos para que aplaudieran todo lo que decía Peña Nieto, pues simplemente no les pareció, sino les resultó ofensivo. Y eso empezó a generar un encono, porque muchos de los que estaban como estudiantes que querían entrar al auditorio ya no pudieron entrar porque estaban ocupados de gente de la campaña de Peña Nieto. Y aquellos que estaban habían recibido, o habían por lo menos les habían ofrecido una cantidad para que aplaudieran ante lo que decían. Esto generó en un momento una serie de protestas cuando Peña Nieto estaba finalizando su conferencia, que fue inclusive incrementándose cuando Peña Nieto salió, a tal grado que las protestas fueron tan fuertes y tan grandes que Peña Nieto tuvo que esconderse en los baños hasta que llegó un comando que lo logró sacar. Todo esto que les estoy comentando sucedió, pero no lo vieron en televisión, ¿verdad? ¿Cuántos sabían de esto? Ojalá, quieren hacer la pregunta entonces, contrario, ¿quiénes no sabían de esto? O sea, apenen, no sabían de televisión. Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana al día siguiente organizaron un movimiento
La Ibero de Santa Fe está muy cerca de las instalaciones de Televisa Santa Fe, y entonces decidieron hacer una cadena humana en donde precisamente lo que se protestaba era precisamente el veto que tenía Televisa, porque nada de lo que había sucedido en la Universidad Iberoamericana había sido transmitido. Es más, lo que fue transmitido fue que Peña Nieto se había presentado en la universidad con éxito y que algunos grupos infiltrados habían hecho una protesta totalmente inocua. Eso fue lo que se presentó en el noticiero de ese día. Y entonces los estudiantes de la Iberoamericana, indignados ante esto, organizaron una cadena humana a la que se fueron sumando los estudiantes de otras universidades públicas, universidades privadas, los niños, también los de todos. Y de repente, en un clamor de la clase estudiantil en relación no a si Peña Nieto no debía ser el candidato o llegar a la presidencia de la República, sino si Televisa podía seguir manipulando la información de tal manera que los mexicanos creyeran no lo que estaba sucediendo, sino lo que Televisa quería que creyeran. Este movimiento, ese movimiento del Yo Soy 132 por la democratización de los medios, y habla de democratización utilizando una palabra que no aplica a este caso, es decir, uno no vota por los medios. Bueno, vota cuando uno escoge prenderle al canal de las estrellas o no, pero uno no vota por los medios. En realidad se refería a la pluralidad de medios, a la capacidad de efectivamente de que cada uno de nosotros pudiéramos tomar la decisión sobre qué ver, a quién escuchar, cómo informarnos internos de la realidad mexicana. Porque lamentablemente en México, si bien es cierto que el 94% de los hogares cuentan con un aparato de televisión y que casi el 46% de ellos ya tienen televisión de paga, la única alternativa que tienen es o Televisa o Televisión Azteca, que para todos los efectos prácticos es lo mismo. ¿Y por qué digo que es lo mismo? Bueno, porque desde siempre estas dos empresas se han coludido para tener una misma línea editorial. Y tengo infinidad de ejemplos que les puedo dar, pero lo que no quiero abordar en este momento, porque ya quedamos, Antonio y yo, iba a ser mitad y mitad, es decir, mitad de exposición y mitad de preguntas. Infinidad de ejemplos en donde simplemente se da la línea y yendo la línea va Televisa y Televisión Azteca dando la misma línea editorial, diciéndonos, como decía Rosso, lo que no sucede en esta pantalla es porque no sucedió. Y me pregunto de ustedes, ¿cuántos de ustedes saben lo que sucede en Sinaloa? ¿O qué pasó ayer en Tamaulipas? Algunos saben las discusiones que están teniendo en Tabasco, o qué pasó en el sismo de ayer en la noche en la Ciudad de México. ¿Algunos de ustedes saben qué está sucediendo en realidad con los grupos de maestros que están encabezando toda esta ola de protestas en Michoacán, en Guerrero? ¿Saben lo que está pasando en México? ¿Saben lo que está pasando en México? No. Y no sabemos lo que está pasando en México porque la verdad es que prácticamente todos nosotros esperamos que nos digan lo que está pasando en México por televisión. Vamos a un puesto a comprar un refresco, eso por ponerlo barato, porque seguro no es mi cerveza, ¿verdad? Vamos a un puestecito a comprar un refresco y lo primero que vemos es la televisión prendida, muy probablemente en el canal de las estrellas en alguna telenovela. ¿Sí o no? Está siempre puesta y a donde vamos hay una televisión que nos está bombardeando. Imaginemos un bombardeo de ideas que nos están diciendo eres feo, eres feo, eres feo, eres feo, eres feo, eres feo, porque para ser bonito hay que ser güerito, de ojos azules, medir 1,93, etcétera, etcétera. Entonces uno va escuchando esto y todos son feos, porque está en la cultura que
la estética está determinada por una televisora, un grupo particular, un grupo que es capaz de apagar de las pantallas a quien no le hace caso, a quien atenta en contra de los intereses de ese grupo. Un grupo que simplemente desaparece, es más que la muerte cívica no existes como político, porque si yo no te pongo en la pantalla, nadie te va a conocer. Y entonces cuando hagan las encuestas para saber quién puede ser el candidato, tú ni siquiera vas a estar en las listas porque ni apareces en las encuestas. Pero además, una vez que aparezcas, si es que llegaras a aparecer, déjame decirte que me voy a dedicar a sacar todo lo que se me ocurra, sea verdad o sea mentira, porque una mentira en la pantalla de televisión, todo el mundo se la cree, ¿o no? Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes piensan que Florence Cassés, sí saben quién es Florence Cassés? Que Florence Cassés es inocente? Nadie. Hijos de Televisa. ¿Ustedes saben que todo fue un montaje de Televisa? ¿Ustedes saben que toda esta cuestión de la captura fue un montaje, una reproducción, que a la señora llegaron, la trataron, la cogieron, llegaron, la llevaron a la casa, la hicieron, y que todo se hizo como si estuvieran haciendo una telenovela? ¿Lo saben o no lo sabían? ¿Todavía creen que es culpable? ¿Ustedes sabían que las personas que estaban secuestradas o que estaban secuestradas no reconocieron la voz de ningún extranjero y que esas fueron sus declaraciones? Que les preguntaron expresamente, ¿usted escuchó una voz con acento extranjero? Y dijeron, no. Y que una semana después de haber visto el montaje por televisión, dijeron, ¡ah, ya me acordé! Sí es cierto, sí, por ahí me parece haber oído el acento de una francesa. ¿Sabían eso? ¿Cuántos de ustedes han tenido o se han tomado el trabajo de leer, por lo menos el resumen del caso decidido por la Suprema Corte de Justicia, para saber si lo que yo les estoy diciendo es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Y me pregunto, ¿todos ustedes piensan que son libres de tomar decisiones, que ustedes gozan de verdadera libertad? Díganme, ¿qué es la libertad? Sino la capacidad de escoger entre dos opciones en donde tenemos los elementos suficientes para permitirnos entender cuáles son ellas, 2 o 3 o 20. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son libres? ¿Los mexicanos somos libres? Los mexicanos efectivamente decidimos cómo vestirnos, decidimos qué comer, qué beber, con pleno uso de nuestra libertad. ¿O es una televisora que nos dice salud con Coca-Cola? La que nos dice que es Coca-Cola lo que tenemos que tomar, o Corona, porque es la cerveza del milenio, el eslogan. Y que hay que usar Kleenex porque son los más baratos o más duraderos. Y que hay que moverse como Shakira porque esa es la onda sexy. ¿Y dónde está nuestra cultura? ¿Dónde quedó nuestra identidad? No la identidad nacional, olvidémonos de la nacional, la tuya. La tuya. Es curioso. Cuando fue la Revolución China, Mao decidió que todos, para que no hubiera ninguna duda de que todos eran iguales, vestir igual, y uniformó a todos, y quien no estaba dispuesto pasaba con China. Los americanos lo hicieron mejor.
Levántense los que no están usando jeans. Los que no están usando jeans. Todos los demás están uniformados por el imperialismo. Porque les vendieron que estar de jeans es lo más chic. Y esa es la verdad. Los americanos uniformaron al mundo. ¿Tú estás vestido de jeans? Te las compraste igual. Y es que para nosotros la información es un elemento fundamental que nos va alimentando todos los días y nos va diciendo quiénes somos, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, qué tenemos que decir, qué no debemos decir, etcétera, 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 y que nos va definiendo. Y eso, bueno, está muy desafiado. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, analizó todos estos comportamientos y él no tenía televisión, lo único que tenía era radio. Y convenció a toda una nación de que había que matar a todo un pueblo, cometer genocidio y que eso estaba bien. Y los convenció de que estaban convencidos. Y lo peor del caso es que todavía hay los que están convencidos. Convencidos de que matar, asesinar a mujeres, hombres, niños, ancianos, solamente porque pertenecían a una religión, era algo que se debía de hacer. Bueno, así estamos nosotros con Televisa y con los medios. Porque a través de estas pantallas nos estamos dejando de convencer de todo. Los zapatos que usamos, cómo la ropa, cómo vestirnos, cómo expresarnos, cómo manifestarnos, cómo llevarnos unos con otros. ¿Cuál es nuestra relación? Estos son buenos, estos son malos, hay que volver a esos, hay que luchar por nosotros. ¿Y cuál es la libertad? Y para colmo de males, las otras herramientas que tendríamos a nuestra disposición para poder por lo menos allegarnos más información, como es el Internet, apenas está al alcance de unos cuantos. Seguramente todos ustedes tienen cuentas de correo, tampoco yo, hay alguien que no. ¿Tienen cuentas? A ver cuántos tienen cuentas de Facebook. O sea, prácticamente todos. ¿Hay alguno que no tenga Facebook? ¿Una? ¿Dos? Ok. Todos ustedes tienen, bueno, levanten la mano quienes no tienen cuenta de Twitter. 1, 2, 3, 4. Es decir, todos ustedes pertenecen a una clase privilegiada. Una clase que ha tenido y que tiene acceso a las herramientas fundamentales y básicas. Acceso a la información no censurada. Información fresca, salida del horno. Información que nos puede llegar a Tamaulipas cuando nos dicen, está viendo aquí, vamos, una redada y están matando mexicanos como si estuviéramos matando moscas. Que por lo menos podemos enterarnos sin necesidad de que nos las filtren. Y que vamos a tener que elegir un juicio en relación a será verdad o será mentira. Mismo juicio que deberían ustedes aplicar cuando te dice la televisión algo, o porque lo dijo López Dóriga y es palabra de Dios. Las telecomunicaciones son la herramienta del futuro. 1913. Imagínense a todos ustedes vestidos como el que en 1913. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de aquella época? Imaginen a sus abuelos, a sus bisabuelos, donde de repente llegaba alguien a la puerta y les tocaba decir, vengo a instalar una línea eléctrica. Una línea eléctrica para que tenga electricidad. ¿Y para qué quiero yo la electricidad? Para que prenda foquitos. ¿Para qué quiero foquitos? Si yo tengo las velas y me va a recibir. Ah, no, pero además va a tener que pagar 1,000 pesos porque se le instale. No, váyase por donde se viene, por el mismo camino, pero que llegó, ¿o no? ¿Quién
1913 se hubiera podido imaginar que la producción de las fábricas iba a cambiar, que las empresas no iban a poder siquiera soñar con operar si no hubiera energía eléctrica? ¿Quién hubiera podido pensar en esa época que iba a haber refrigeradores, que iba a haber televisión, que iba a haber hornos, microondas, que iba a haber computadoras, que iba a haber toda una revolución? ¿Quién se puede imaginar hoy, quién de ustedes puede pensar que exista una nación sin electricidad? La electricidad es fundamental, es esencial. No existe nación sin electricidad. Ay, ¿cierto? Yo me pregunto qué va a pasar en 100 años. ¿Cómo nos van a ver a nosotros? Pensando, escucha, había unos cuantos que tenían acceso a estas herramientas de conocimiento a través de las cuales se puede operar a larga distancia, prevenir enfermedades a larga distancia, enseñar, aprender, discutir, debatir. La piedrita mágica, con lo cual es el oráculo divino. Le preguntas tú a Google, por favor, diga, purificación, carpintero, nefasta, exacta. Primera cara de la jornada. Ahora sí que piedrita mágica, oráculo, el otro día estaba viendo precisamente el Señor de los Anillos. No sé qué tenían también una piedrita mágica que se enseñaba y yo decía, pero si eso es. Tenemos la pantalla mágica del internet, a través de lo cual podemos hacer todo lo que queramos, podemos hacernos de novios o novias, podemos mentir, poder tener identidades falsas, podemos comprar y vender, crear negocios, podemos intercambiar opiniones con gente que ni siquiera conocemos a través de traductores especiales en otros idiomas. Un doctor puede operar a una mujer en la sierra de Oaxaca y puede además advertir de una epidemia en una zona remota de Chiapas. Una persona en una población en donde no hay ni preparatorias ni secundarias ni nada por el estilo puede sacar la preparatoria, la primaria, la secundaria, puede tener licenciaturas, maestrías y doctorados expedidos por la Sorbona del país. Dígame si no es mágico. Dígame, ¿es o no mágico? Eso es lo que tenemos en las manos, lo que todos ustedes tienen en las manos, pero que la mayoría de los mexicanos no tienen. Porque todos ustedes pueden pagarlo, y si no, ustedes sus padres. Pero ¿qué hay de aquellos en donde aún pudiendo pagarlo ni siquiera existe porque no están las redes allí, porque no ha habido la inversión en infraestructura suficiente para llevarles internet? ¿Qué hay de aquellos que aunque les llevaran internet no sabrían ni cómo usarla? ¿A qué sirve una caja? Mejor la dejamos allá arrumbada. Bueno, ni siquiera tiene electricidad. El país, el Estado abdicó a su responsabilidad de ser el rector de la economía nacional. El Estado, en algún momento, en los 80s, a partir del gran endeudamiento del que fuimos víctimas con López Portillo, que entró en crisis precisamente en 1982, a partir de lo cual se nacionalizó la banca, y a partir de lo cual todos los que tenían ahorros en dólares en sus cuentas se los mexicanizaron y los partieron a la mitad, y a partir del cual se tuvo que entrar en arreglos con la banca internacional, con el Banco Mundial, con el Tesoro Americano y con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a privatizar una serie de empresas paraestatales, abrir el mercado mexicano a todo lo que serían los países exportadores para que inundaran nuestro mercado de mercancías extranjeras y permitir la competencia para que efectivamente a través de la competencia cayeran los precios de los bienes y servicios, y al caer los precios estuvieran más disponibles a un mayor número de mexicanos que tendrían acceso a ellos. Las teorías de la libertad, del libre comercio, que fueron impuestas, que evidentemente
simplemente abrieron fronteras pero no permitieron la competencia porque se dedicaron a privatizar las empresas del Estado a sus amigos. A ti te tocaba la mix, te tocaba comer, a ti te... No, dale el tuche, toca a él. Y así, Salinas de Gortari repartió todo lo que eran las empresas paraestatales del Estado mexicano y cada uno de ellos simplemente se dedicó a preservar su monopolio. Y al preservar su monopolio impidió la libre competencia, haciendo que simplemente los mexicanos tuvieran que pagar precios, los precios que ellos indicaban, porque ¿qué otra alternativa teníamos? Si no hay más que Cemex para vendernos cemento, ¿a quién le compramos cemento si queremos construir nuestra casa? O si no es porque Maceta es la única que hace allá en la Ixtamal hacer las tortillas, ¿a quién le compramos tortillas? O si no, nada más tenemos a Telmex para que nos dé telefonía y acceso a internet, o telefonía celular, ¿a quién le vamos a pagar? ¿Y qué vamos a pagar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener acceso a servicios celulares y transmisión de datos? Pues dependerá de nuestra capacidad económica de determinarlo. Pero el hecho es de que, como ponen precios de extorsión, son muy pocos de nosotros que nos pagan. Hablamos de la cruzada de hambre. ¿Saben lo que quiere decir que 22.5 millones de mexicanos están por abajo de la línea alimentaria de pobreza conforme el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México? 22.5 millones de mexicanos no saben qué van a comer hoy y si van a poder comer mañana. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? ¿Entienden que no se van a tener que preocuparse por si tienen o no tienen zapatos, o si les da frío o no, y con qué se van a arropar? Porque se tienen que preocupar por dónde les sacan para poder comer. Que una familia hace agua y le echa una tortilla para darle sabor. ¿Y eso es lo que comen? ¿Y dónde está todo aquel esfuerzo de dinamizar y de ordenar el crecimiento económico? Muerto de la risa con eso de la competencia económica y las nuevas empresas que iban a aparecer en virtud de esta competencia de libre mercado y que nunca aparecieron. ¿Por qué? Porque llegaron los grandes monopolios que se afianzaron con los gobiernos en el poder, empezando por el gobierno de Salinas de Gortari, reforzado por el gobierno de Ernesto Zedillo, y que bueno, simplemente Fox apadrinó y permitió que se fortalecieran hasta el grado tal en que las empresas pasaron a ser más poderosas que el Estado mismo, que el presidente de la República, y que entonces presidentes como Felipe Calderón se encargan y les lamieron las suelas, por no decir otras cosas, a esas empresas. Y esa situación aterrorizante que venía sucediendo hasta hace poco, de repente vio la luz. De repente esos poderes fácticos, ¿ustedes saben qué quiere decir poder fáctico? Esa palabrita tan repetida. A ver, dígame. ¿Qué? Poder absoluto. No. Fáctico viene del factum, hecho. Los poderes reales, los que son de hecho el poder. Porque a mí me pueden poner una coronita aquí y decirme eres la reina de la primavera, pero eso no me va a hacer la reina de la primavera, ¿o sí? Es el poder de verdad. El poder de someter a presidentes y decirles, tú no haces, tú haces algo que atente contra el interés. Y en la pantalla te voy a poner como un presidente mentiroso. Y en la pantalla voy a decir todas las tonterías que cometes todos los días. Híjole, hay presidentes que las cometen. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué te sirvo, Emilito? Es triste. Y este presidente que nosotros pensábamos que era un candidato
hijo de las pantallas de televisión, al que nos dieron toda esta telenovela, porque por 6 años nos proyectó al gobernador del Estado de México, como si el Estado de México fuera el único Estado de la República, porque nada se sabe de todos los demás. De repente ha declarado un grito de libertad por mí. La izquierda mexicana, PRD, se dio cuenta que a partir de las elecciones del 2012, su fuerza en el Congreso pasó de ser la segunda fuerza en el Congreso a ser la tercera fuerza en el Congreso. Y que si se aliaban el PRI y el PAN, la izquierda mexicana iba a quedar totalmente alienada, dejando que la derecha rehiciera y fortaleciera todo lo que quisieran hacer porque no necesitaban a la izquierda. Dado lo cual la izquierda determinó, para poder tener legitimidad, dado que un enorme porcentaje votó por nuestro candidato, ustedes nos necesitan a nosotros, vamos a sentarnos a crear un acuerdo, vamos a sentarnos a crear el Pacto por México. En ese pacto vamos a definir cuáles son las reformas estructurales que el país necesita para salir adelante. Y vamos a ponernos de acuerdo en los principios básicos de esas reformas. Los principios en los que estemos de acuerdo, vamos a acercar posiciones, unámonos en lo que sí estamos de acuerdo y en lo demás podemos seguir peleándonos. Y con eso fue posible meter la reforma de los medios, la reforma de las telecomunicaciones. Y esa es la gran reforma que ha sido debatida y fue debatida en la Cámara de Diputados hace aproximadamente un mes y que finalmente fue aprobada por la Cámara de Senadores el viernes pasado, con toda la presión negativa de las televisoras y la presión negativa de Telmex y del Consejo Coordinador Empresarial para tratar de decir no pasarán, y pasó. Esta reforma que cambia, que representa un giro de 180 grados, un giro que determina que va a haber por lo menos 2 cadenas nacionales de televisión, además de Televisión Azteca y Televisa, que además va a haber una cadena pública de televisión, estilo la BBC de Londres. ¿Alguien ve la BBC de Londres? Les recomiendo la BBC de Londres, ¿eh? Si quieren series bien producidas, y les puedo decir, hay muchos que ven la BBC de Londres a tal grado que la BBC de Londres es una de las principales empresas que venden contenidos me refiero a programación, al mundo, y que la BBC de Londres es una empresa muy exitosa y esa es una televisora pública de la Gran Bretaña. Y que si la BBC de Londres, como la PBS americana, como la RAI italiana, la TVE española, sobrevivir, sacar contenidos de muy alta calidad que le permitan tener una audiencia que está precisamente educada a ver contenidos de calidad, históricos, enriquecedores, también nosotros podemos, porque los mexicanos, si en algo nos destacamos es en la creatividad. Y vamos a tener una televisora pública, pero además el Estado se compromete a garantizarle a todos y cada uno de los mexicanos que van a tener derecho a acceder a estas redes de la información, a este Mediterráneo del comercio, a esta herramienta, a esta piedra filosofal a la que le pueden predicar, que nos puede hacer milagros, que es el Internet. Y no solamente dice, te garantizo que vas a tener Internet, sino que establece la obligación de tener un plan anual y sexenal para poderlo llevar a cabo, que se obliga a tener una empresa que te provea de esos servicios a ti, que no puedes pagar por ellos, y que haga que los operadores de telecomunicaciones compitan entre sí para que los servicios que nos ofrezcan sean de mejor precio y mucha mayor calidad, y no las porquerías por las que tenemos que estar pagando cantidades exorbitantes. Una reforma que dice, si tú tienes más del 50% en un mercado, te puedo partir, porque aquí en México ya no vamos a permitir los monopolios, pero no nada más en telecomunicaciones ni en radio y producción, sino en todas las industrias del país, señores. Por primera vez, y esto es histórico, estamos tomando medidas que, por cierto, se tomaron en Estados Unidos hace más de 150 años,
con una ley que se conoció como la Sherman's Act, en donde se estableció la necesidad de partir monopolios para crear verdadera competencia. ¿Y para qué queremos competencia? Porque la competencia automáticamente va a hacer que dos empresas compitan en cuanto a los productos que ofrecen, y por lo tanto nos van a tener que ofrecer mejor precio, mejor calidad, y a mejor precio mayor número de mexicanos pueden comprarnos, y con mayor número de mexicanos demandando ese producto surge la necesidad de hacer nuevas inversiones y por lo tanto de generar nuevas fuentes de empleo para poder hacer esas inversiones, es decir, pagar salarios para que esos salarios en última instancia también consuman del producto y que entonces se genere más demanda y que entonces se genere más demanda por el producto y que entonces haya más necesidad de inversión. Un círculo virtuoso de crecimiento, que es lo que ha sido indispensable para este país. Hoy estamos a punto de presenciar la aprobación de esa reforma que puede transformar el futuro. Cada peso invertido en telecomunicaciones genera en la economía nacional 4 pesos más. Y si no se ha invertido en telecomunicaciones, porque los que están como actores de esos mercados hoy están muy cómodos como están. La pregunta es, ¿y los mexicanos, el resto? ¿Estamos cómodos? Así es como debemos estar. Por primera vez estamos rompiendo eso. Y esta es la gran oportunidad. Sin embargo, como yo digo, esto es apenas, la aprobación por el Senado es apenas la segunda batalla. La verdadera falta mucho más. Porque una vez que se apruebe la reforma constitucional, que ya veo que va a ser aprobada, tiene que aprobarla por la Cámara de Diputados y el Senado, se tiene que aprobar por las legislaturas y después de eso promulgar por el presidente de la República, pero si todo eso no fuera suficiente, tiene que expedirse legislación secundaria, es decir, las leyes que apliquen o que hagan, que digan cómo es que se van a hacer las cosas para cumplir con la Constitución. Y esas leyes, por cierto, se tienen que aprobar, no necesitan de mayoría calificada, porque como ustedes saben, para que haya una reforma constitucional, se requiere del voto favorable de 2/3 partes del Congreso, es decir, ningún partido puede hacer una reforma constitucional si no se junta con nosotros. Pero eso no es el caso de una ley secundaria. No es el caso de una ley secundaria, una ley ordinaria. Solamente se requiere la mayoría, y la mayoría, ¿quién la tiene? La tiene el PRI, sí. No la tiene por sí solo, se tiene que aliar con el Partido Verde, y adivinen qué, los diputados del Partido Verde son conocidos porque se llaman la telebancada. ¿Han escuchado el término? ¿Por qué son telebancada? Porque todos acaban de salir de Televisa, de Televisión Azteca, para hacerse diputados. Los mandaron a las televisoras para representar los intereses que están ahí para representarlos. Entonces, claro, con el Verde y con Nueva Alianza, que por cierto, como ya tienen a su líder en la cárcel, mejor se portan bien, con eso es suficiente para pasar cualquier reforma. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando estén pasando o aprobando una reforma en la que nosotros estemos en total desacuerdo, que nos estemos dando cuenta que no es una reforma que contenga los intereses de la nación, sino una reforma que conviene a los intereses de los particulares. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Yo les prometo que desde la Cámara de Diputados voy a luchar, yo les prometo que voy a hacer todo lo posible, porque eso no sucede, pero todos vamos a tener que participar. Porque vamos a tener que elevar el costo político de aprobar una reforma que no atiende a los intereses de la mayoría, sino a los intereses de unos cuantos. Pero para eso lo necesito. Los necesitamos a ustedes conscientes, los necesitamos a ustedes reclamantes, clamantes. Son ustedes los que nos van a dar la fuerza, como dieron los del 132, para poner en la agenda esta reforma tan necesaria. Son ustedes los que pueden hacer la gran diferencia. Y es por ello que, al final de cuentas, ustedes tienen esa obligación ciudadana de ponerse, de enterarse qué es lo que está pasando.
pasando en nuestro país. Y de participar activamente, no digo que se envuelva en una bandera y se tire como niño héroe. Tan solo basta utilizar o aplicar las redes sociales. Basta, por ejemplo, seguir iniciativas de mandar correos o mandar cartas a sus diputados o a sus senadores que estén traicionando a la patria. Basta con hacer tal vez un movimiento social que pueda ser un... ¿Cómo le llaman esa cosa nueva que hay en las redes? Hashtag. No. Esto de que se ponen a bailar. Un Harlem Shake. Hacer un Harlem Shake en protesta porque van a aprobar, lo que sea, y vamos a hacer el Harlem Shake más grande de todo. ¿Por qué no utilizar esa creatividad que todos ustedes tienen para elevar ese costo político? ¿Por qué no hacerlo? En sus manos está de transformar el país. Así como los del 132 lo han logrado, a pesar de que no quieran reconocer el hijo porque no es pelirrojo. En sus manos está mover México. Nosotros, yo les prometo, vamos a hacer lo posible. No estoy sola. Somos muchos diputados que estamos en la Cámara realmente convencidos de la necesidad de llevar adelante esta reforma. Diputados de la izquierda, diputados de la derecha, diputados del PAN, PRI, PRD, que creemos que es lo que México necesita porque ya no podemos seguir siendo rehenes de un grupo de empresas que se creen dueñas de todo. Y vamos a hacer lo posible, pero nosotros no podemos solos. No somos la mayoría. Tenemos que elevar ese costo. Y elevar ese costo implica hablar con gente como ustedes. Esa gente que puede formarse un criterio y que puede realmente salir y sacar esa madera de la que están hechos y decir, nosotros sí vamos a cambiar el país. Porque nosotros no nos conformamos con este México que nos tocó. Porque nosotros vamos a cambiar. Eso es lo que México necesita, ese ímpetu. Y yo les voy a decir que sí se puede, porque ya lo estamos cambiando. Muchas gracias. Gracias a la diputada Carpintero. A partir de ahora abrimos una sesión de preguntas. ¿Les gusta? Buenas tardes. Soy estudiante de Mercadotecnia en cuarto semestre. Me llamo Martín Cervera. Quisiera preguntarle, ¿usted cambió cuando estaba en Correos de México el logo y pues la campaña la volvió usted rosa, que de ahí Correos de México es rosa? Y verde. Y verde. Sí, fui yo. Y no le, ¿cómo se llama? No tuvo, pero personas no empezaron a decirle que por qué rosa o por qué decidió cambiarlo a rosa. Claro. Todo el proceso de planeación de imagen obviamente derivó de una serie de estudios que se llevaron a cabo en términos de la imagen que tenía hasta entonces el Servicio Postal Mexicano, el nombre al que le había sido otorgado por secretario por ahí de los 70s, en clásica referencia al United States Postal Service, o sea, una copia de los Estados Unidos, lamentablemente. No sé por qué los mexicanos tenemos esa tendencia, necesidad de copiar a los gringos en lugar de asumir. Creo que nosotros tenemos mucho más historia. El Correo de México era el nombre original que se le dio al Correo de México, que fue fundado en 1524 con Hernán Cortés. Y es una institución que había prevalecido desde entonces. Y bueno, hicimos sondeos de mercado, encuestas, etcétera, etcétera. Y inclusive para poder, obviamente, cambiar el logo, que era el águila del United States Postal Service, nos habíamos copiado, cosa que ya me estaba cobrando, me estaba reclamando el director de correos de los correos gringos. Y entonces invitamos a concurso
a varios diseñadores y firmas de diseño industrial de marca para que nos presentaran el logotipo. Finalmente la decisión fue una decisión mía, es un trazo que tiene una limpieza impresionante, una paloma mensajera. La paloma es muy emblemática de la paz. Paloma mensajera es precisamente una referencia a lo que son los correos, pero además es muy mexicana, como las palomitas mexicanas son muy hechas, nada parecido, por cierto, a lo que hay en el resto del mundo en términos de correos. Todos los países tienen su propio correo, cada país tiene los correos tienen diferentes colores. Y bueno, en relación a los colores y a la elección del verde y rosa, yo tuve la oportunidad de, bueno, obviamente de conocer los colores de todos los correos, pero en una visita que hice al correo suizo, el más eficiente del mundo, curiosamente estaba yo en una esquina y me volteé a ver una tienda de telefonía que se llamaba T-Mobile, y un rosa fosforescente impresionante. Y ese rosa fosforescente, yo dije, está maravilloso. Y entonces, utilizando esta connotación, pensando lo siguiente, ¿qué es lo último? O sea, ¿qué es lo último que vemos en las calles? O antes de que estuvieran con este vestido de rosa, los carteros. ¿Alguien se había dado cuenta de la existencia de un cartero antes de que se vistieran de rosa? Mi presupuesto de mercadotecnia era de menos de 40 millones de pesos. Cuando, por ejemplo, cuando yo era directora de mercadotecnia en Brasil, yo hablaba pero de miles de millones de dólares en presupuesto. Yo tenía que conseguir que fuera conocida la nueva marca y que se reconociera esta calle y se hablara de ella. Que cuando viéramos por la calle alguien dijera, ¡ay, un personaje que había sido olvidado por la comunidad! Que de repente se empezaron a ver los camiones de correos de México. Imagínate a todos pintados de rosa. Que se empezaran a ver, que se distinguieran. ¿De qué color los pintarías tú? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Linares, estoy en la carrera de administración. Volviendo al tema de las telecomunicaciones y la reforma, hay algo que me preocupa más que, o sea, yo ya se aprobó la reforma, ¿quiénes van a ser las personas que van a entrar? O sea, ¿qué mecanismo legal se va a poner para que se apruebe? O sea, lo que busca. Los mexicanos no tenemos acceso a información, el contenido de la información no es veraz. Es muy difícil encontrar información veraz. Entonces, los nuevos canales que vayan a entrar, ¿cómo podemos garantizar que sean de contenido relevante? Fíjate que la mayor discusión, una de las mayores discusiones que se tuvieron cuando estaba precisamente haciendo esta reforma y negociando esta reforma fue esta frase de información veraz. Hay una poesía que dice: en este mundo cruel, una montaña de mentira, todo según el color del cristal con que se mira. El problema es que tú puedes presentar una escena y la mitad de tus compañeros van a decir que lo que vieron no es una cosa y la mitad de la otra mitad van a decir que no. Y que no hay veracidad, porque la veracidad es totalmente subjetiva. Es sujeto al final de cuentas, ser observador. La única forma de tener, por lo menos, la capacidad de determinar o por lo menos decidir qué es lo que tú consideras que pasó, es teniendo disponible todas las opiniones, de tal manera que no nada más tengas que escuchar a uno decirte una cosa y que bueno, te la tengas que tragar esa píldora porque es de a fuerzas. Pero si tú oyes a uno decir una cosa y a otro decir otra cosa y te entra la duda y dices: ah, caray,
pues voy a escuchar a un tercero y voy a escuchar a un cuarto y voy a meterme a investigar y te vas enterando y te vas informando, tienes la capacidad de emitir tu propio juicio. El Estado mexicano no te puede garantizar que una televisora vaya a tener contenido veraz. Pero lo que sí te puede garantizar es que tú tengas la capacidad de determinar y de obtener la suficiente información para que tú crees o normes tu propio juicio respecto a qué pasó. Pero lo más probable es que, que el duopolio intente a las nuevas cadenas que intenten entrar, las intente coludir en la situación que nos encontramos actualmente, ¿no? Cuando son dos empresas en un mercado, la probabilidad de corrupción es prácticamente del 100%. ¿Qué fue lo que sucedió cuando entró Televisión Azteca? Porque si recordarán, fue Salinas de Gortari de 1994, privatizó los canales de televisión. Bueno, pues que Televisión Azteca salió con todo, con una programación fantástica, unas telenovelas políticas que tenían a todos en la radio y empezaron a capturar audiencia. En menos de un año ya tenían más del 20% del mercado de la audiencia nacional, que sí. Fue lo suficiente amenaza para que entonces Televisa dijera, no, a ver, Paco, mi banderita de palo, nos sentamos aquí y nos dividimos el mercado. ¿Cuánto costó? 30, yo 70, perfecto. Nada más que yo te digo por qué caminito vamos. No, si tú me dices, yo lo que quiero que es la vida, perfecto. Ahí nos vamos. Pero cuando hay un tercer operador y hay dos establecidos, lo primero que va a pasar es que ese tercer operador va a tratar de ganar audiencia. ¿Qué va a hacer? Va a tener que entrar con todo. ¿Por qué? Porque si no, no tiene probabilidad siquiera de sobrevivir un mes. Con contenidos de calidad, tratando de llamar al público para que tú veas sus canales y empezar a quitarle audiencia a las otras televisoras. La pregunta es: ¿a quién le va a quitar? ¿A Televisa o a Televisión Azteca? A las dos, ¿no? Y entonces en el momento en el que empiecen a quitarle Televisa, pero no nada más una, van a venir dos, empiecen a quitarle, los que antes eran aliados ya dejan de ser aliados, se vuelven enemigos porque van a empezar a pelearse entre ellos, porque ellos también van a tener que sacar mejores contenidos para no perder esa audiencia. Y se va a generar la verdadera competencia. Ahora me dirás, bueno, todo eso es en teoría. Bueno, por si no funciona la teoría, pusimos un venenito por ahí que dice que todos estos delitos, todas estas acciones exclusivas ahora van a ser tratadas como crímenes, delitos perseguidos y sancionados con la cárcel. Entonces, bueno, si una cosa no funciona, la otra seguramente va a funcionar. Yo creo que el delito no va a querer estar en la cárcel. Hola, buenas tardes, soy Miguel Discutir. Con respecto a lo que decía un poco Quique, yo tengo entendido que para abrir una televisora nueva hay ciertas cosas como casi imposibles de tener, ¿no? Como que tener un presupuesto para tener una fibra óptica o algo especial para que tú puedas abrir una propia televisora, de lo que complica a cualquier fulano a poner un canal. Híjole, ojalá fuera tan barato como comprar una fibra óptica. Ahorita te aseguro que si tú vas a la oficina de teléfonos de México y le dices, oye, yo quiero una fibra óptica, tú puedes comprar, te lo aseguro. No, la grave complicación en relación a las cadenas, digo, la televisión, es que la televisión es precisamente, se emite por frecuencias, espectro radioeléctrico, es decir, nivel de frecuencias que oscilan en el aire, que son las capacidades de transmisión de señales. A través de esas señales es que no podemos escuchar la radio, es que tú me estás escuchando a mí, y dependiendo del nivel de frecuencia, sea menor o mayor, llega hasta ser luz. Entonces nosotros como seres humanos tenemos una amplitud de banda que tenemos la capacidad de escuchar y ver, que está muy fijada, pero arriba de eso existen precisamente todas estas ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, a través de las cuales se mandan señales. Y esas ondas son las que permiten la transmisión de radio, estaciones de radio que son radiofrecuencias, ¿no? Y estaciones de televisión que no son también más que frecuencias transmitidas por unas grandes antenas que por lo general están subidas en los puntos más altos
de estas regiones que cubren, o sea, esta antena irradia una sombra en todo, vamos, un alcance en toda una región, y con eso se transmite la señal. El problema es que esas frecuencias son limitadas, tienes cierto número de frecuencias, porque si te acabas, o sea, esas frecuencias, digamos que van desde, por decirte algo, los 700 megahercios, es decir, 1000 millones de hercios, ¿no?, hasta los 800 megahercios. Entonces, todo lo que te quepa ahí, pero pues eso tiene un límite, es decir, tú tienes que tener 6 kilohercios por cada una de las cadenas de televisión con separaciones para que no haya interferencia entre los canales de televisión, lo que te da un número máximo de canales de televisión. Entonces, el primer problema que te tienes que enfrentar es que, bueno, esas radiofrecuencias son bienes de la nación, pertenecen al Estado mexicano, parte del territorio nacional. Y para poder usar esas radiofrecuencias se requiere de una concesión. Esa concesión te la otorga, hasta este momento te la otorga el Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde 1950, que otorgó concesiones de televisión abierta, no ha otorgado concesiones de televisión abierta a nadie más, excepto a las propias televisoras, porque eso sí, la televisión y la televisión azteca sí le dieron otros canales de televisión. ¿Por qué? Porque son sus partes, porque si no quedan bien, no salen en la pantalla. Esta es la gran diferencia con esta reforma, que ahora se abren nuevos espacios. Además, inclusive se determina que tanto las comunidades como los pueblos indígenas van a tener acceso para poder tener radiodifusores, para poder transmitir su propia información, inclusive en su propia lengua, si es que fuera necesario. Y que hoy efectivamente, bueno, conociendo que hay esta escasez, de que es un recurso escaso, de que no es que podamos multiplicar, hacer milagro de los peces, multiplicar las señales o las frecuencias, pues se van a tener que subastar, y que estas subastas o estas licitaciones no van a, el criterio que determine quién se las va a quedar no va a ser necesariamente quien que pague más, sino que ofrezca más cobertura, mejores servicios, mejor contenido. ¿A juicio de quién? De un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por seres humanos que seguramente cometerán errores, pero muy bien capacitados y que sean independientes y que no estén sujetos a los poderes o a los entes regulados. Es básicamente el principal obstáculo si quieres tener una cadena de televisión. Pero yo te recomiendo algo. Si tú quieres tener un canal de televisión, espérate que salgan las licitaciones. Resulta que con la transición digital, la televisión digital te permite que en un canal de 6 kilohercios, que es lo que van a licitar, se pueda multiplicar, así como la luz, ves que se divide en los colores primarios, así como el arcoíris, pues también se van a dividir en los canales. Entonces se va a ver ahora el canal 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. Entonces les van a sobrar canales. Entonces te puedes acercar y decirle, oye, yo te compro uno de esos canales y tú tienes tu propia programación. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Tecuche, estoy en el segundo semestre de administración y mi pregunta es... No te veo. Ah, ¿cuáles son los mecanismos de censura en esta nueva ley? ¿Y por qué fue censurada la película Tlatelolco con verano del 78? ¿Sabes? Esa pregunta de los 64.000, no sé qué película de Tlatelolco es. Tú dices, perdón, una hace mucho, pues es verdad. Sacaron la primera hace muchísimos años, entonces con esta segunda le están haciendo toda la información que ya se investigó y se recopiló en este transcurso de los años. Ajá. Había demasiada información que se pone en la película y me tenían que censurar. Algunas, de hecho la semana pasada todavía vi un corto en el cine, pero se supone, ya no ponen fecha próxima de estreno, está en, a ver si la actualizan. Híjole, caray, aquí nos han mercado pirata, seguro que sí la vemos. Si alguien la ve, por favor, me la pasa, ¿no? No tengo idea por qué fue censurada, la verdad ni sabía.
Pero no, está interesante, está interesante. Pero ¿cuál era tu pregunta además de por qué censuraron eso? Si existen mecanismos de censura en esta nueva ley. No, ninguno, por el contrario, el artículo 7 garantiza la libertad de expresión. Por un lado, el artículo 6 garantiza la libertad a la información, el derecho a la información de toda la sociedad. Eso significa el derecho a acceder a todas las nuevas tecnologías, a tener, establece la característica de servicio público para las telecomunicaciones y servicio público para la radiodifusión. Esto ya queda clarísimo que es un servicio público y que por lo tanto se atiene a las reglas del servicio público. Se establece precisamente la creación de un organismo independiente ciudadano para la creación de una tercera cadena, una cadena de televisión pública. Se establece que va a haber un nuevo IFT, pero es el artículo 7 que nos sigue garantizando la libertad de expresión sin que exista ningún mecanismo de censura previa. Lo que sí va a haber son derechos de las audiencias. ¿Qué son esos de los derechos de las audiencias? Muy sencillo, si existe, por ejemplo, algún tipo de contenido que de alguna manera sea ofensivo, que de alguna manera esté desviado y la audiencia o la población en general que está recibiendo esa información se siente insultada, va a poder recurrir, por ejemplo, en otros países, a una figura que le llaman el ombudsman de los medios, para que en todo caso el ombudsman haga un estudio de la situación y determine si el emisor de esa información está violando los principios y en todo caso los sanciona. La censura es una cuestión previa, en tanto que la conformación de lo que sería el derecho de las audiencias es una acción punitiva a posteriori por algún tipo de información que fuera falsa o confidencial. Buenas tardes. Dos preguntas. La verdad, conozco muy poco de la reforma de las telecomunicaciones. Si usted podría enlistarnos cuáles son los principales puntos, se lo agradecería mucho. Y por otra parte, dentro de la Cámara, ¿quiénes fueron o quién fue el principal grupo opositor a que se aprobara esta ley y bajo qué argumentos se sustentaban ellos? Gracias. Como les decía, esta reforma modifica los artículos 6, 7 transitorio, el 27, muy poquito, el 28 constitucional y el artículo 97. Estas reformas, estoy pensando que todos ustedes sean de aquí, constitucionalistas, ni mucho menos. El artículo 6 habla precisamente del derecho a la información. Y en ese derecho a la información que tenemos como mexicanos, ya como un derecho humano, una garantía individual, se nos establece que pues, el Estado tiene que prestar servicio público de telecomunicación, el servicio público de radiodifusión, y que estos servicios pueden ser concesionados a terceros o a privados que tienen que tener las reglas para prestar esos servicios como un servicio público, para que exista información veraz y oportuna para toda la población. Pero no solo eso, sino también el poder habilitar para que todos los mexicanos tengamos acceso a las herramientas para difundir nuestras ideas o para recibir esa información. Me estoy refiriendo evidentemente a la Internet y a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Todas las aplicaciones. Esas aplicaciones que hoy nos permiten utilizar redes sociales como el Facebook, que ya vi que casi todos excepto 3, o el Twitter, que ya vi que todos excepto 4. Que nos permiten hacer intercambio de ideas, generar criterios, insultarnos o inclusive enamorarnos, ¿no? El compartir y el abrir toda una experiencia para que haya verdadera integración en términos de la ciudadanía. Utilizar aplicaciones de telemedicina, de teleeducación, utilizar aplicaciones a través de las cuales tú ya no tengas que ir a sacar el pasaporte a una oficina gubernamental, sino que automáticamente haciendo tus trámites a través de internet lo puedas obtener. Utilizar aplicaciones que permitan que, por ejemplo, todos los mexicanos que reciben apoyos sociales de Cedesol para poder salir adelante puedan recibirlos, las becas para los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo decía, ese derecho, esa piedra mágica, ese nuevo oráculo. Eso es lo que viene en el artículo 6. En el artículo 7 es precisamente el respeto a la libertad de expresiones, donde se establece que no podrá haber censura previa y que de ninguna manera se podrán limitar ninguna de las herramientas a través de las cuales esa información, sea papel, sea digital,
a cualquiera de los medios, en tanto que el 27 tiene una modificación menor que habla de que las concesiones ya no serán otorgadas por el Ejecutivo. Es una cuestión menor en términos las palabras se modifican, porque lo que dice es que ya no será el Ejecutivo, sino será el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que las otorgará, quitando al Ejecutivo esa facultad discrecional que antes tenía de otorgarle concesiones a sus cuates, como siempre ha sido, o a sus testaferros. Solamente déjenme recordarles que Televisa era originalmente Canal 2, que Miguel Alemán le dio a un testaferro que se llamaba Rómulo Farril, y Rómulo Farril obviamente después le pasó a la acción, después que salió del presidente, a Miguel Alemán, y que bueno, Televisa al final de cuentas es hijo de Miguel Alemán, presidente de la República, expresidente de ese entonces, 1940. Entonces esta facultad discrecional dejará de ser una facultad del presidente para ser una facultad de un órgano colegiado que tiene que actuar con transparencia. Y determina precisamente la creación de este órgano autónomo que no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es un órgano cuya autonomía está garantizada en términos presupuestales porque el Congreso o la Cámara de Diputados tiene que asignarle año con año un presupuesto para ser autosuficiente, integrado por 7 miembros consejeros que tienen que ser seleccionados a través de un examen de todos aquellos postulantes interesados en ocupar esos cargos, y esos exámenes diseñados por las más prestigiosas instituciones públicas del país, en donde después de haber pasado por esa lista se escoge a una lista de candidatos que se remite a la Cámara de Senadores, que en su caso aprueba o no aprueba esa prueba. Y obviamente estos candidatos primero no pueden haber trabajado para ninguna empresa del sector privado que sea regulada los 3 años anteriores a su postulación, no pueden haber sido diputados ni senadores el año anterior a su diputación, tienen que tener por lo menos un grado de licenciatura y aparte ser mexicano. Digamos, con toda esta serie de filtros, lo que se está tratando de buscar es, como digo yo, la supermujer o el superhombre que llegue a esas posiciones, y ya me escribieron. Pero el hecho es de que es un instituto que tiene que actuar colegiadamente, y sí, bueno, es cierto, 1 se puede equivocar, 2 pueden equivocarse, 3 pueden equivocarse, pero 7 está grueso. Ya porque 7 era una estupidez, pues mira. Lo que se pueden hacer es no ponerse de acuerdo y no hacer nada, pero bueno, pues eso van a tener que presentarse ante el Senado para reportar sus actuaciones, y en caso de que no se han cumplido con sus obligaciones, el Senado los puede remover de sus cargos. Se está creando un instituto totalmente tratando de aislarlo de todo lo que sean los intereses particulares, partidistas o políticos, cuyas decisiones sean específicamente técnicas, en función de lo que conviene, más conviene al país en base a los objetivos que le fueron fijados. Al igual que la Comisión Federal de Competencias, que también tendrá la misma conformación en términos de procedimiento para conformar a sus integrantes, y que servirá precisamente para partir monopolios en todos los ámbitos. Y bueno, la creación de tribunales especializados por el Poder Judicial, de tal manera de que, bueno, pues por lo menos un juez que esté resolviendo la venta de un ejido no tenga que saber además de telecomunicaciones, de ciencia económica, sino que haya un tribunal, jueces capacitados en materias que son mucho más complejas y técnicamente requieren de mayor administración. Eso es en términos generales lo que es la reforma constitucional. El veneno está en los transitorios, que es en donde se dice que se van a visitar las nuevas cadenas de televisión públicas comerciales, en donde se dice que efectivamente Telmex, si cumple con ciertas condiciones, va a poder ofrecer servicios de televisión de paga, en donde se dice que, por cierto, los canales que no pueden ser transmitidos por Dish, como es el 2, el 4, el 3 y el 7, porque Televisa les quiere cobrar hasta lo último, ahora ya pueden ser ahora ya los van a poder retransmitir, pudiendo competir. Es decir, hay muchas disposiciones que están incluidas en los transitorios, que es donde yo digo que va a venir, ¿no? Pero en grandes rasgos esta es la reforma, y esta reforma
en donde se garantiza que todos los mexicanos tendrán, precisamente a través de una política de Estado, acceso al Internet, para lo cual el Estado se está arrogando una concesión para que puedan establecer una red troncal de telecomunicaciones que llegue hasta el último confín de este país para atender a todos los mexicanos, utilizando las instalaciones tanto de Telecom como de Correos de México, en donde, si no saben, le enseñan, utilizando efectivamente las herramientas de un Estado que desde siempre debió haber asumido su papel y su rol de regulador. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué garantiza, bueno, para empezar, como los partidos que se oponían a esta reforma, y qué garantiza? Ah, eso de los partidos que se habían puesto, ¿verdad? Fue un lapsus mentis que quise yo evitar. Así es una pregunta que no. Porque lamentablemente los que se opusieron fueron la izquierda. Se fue, digo, para la sorpresa de. Para la sorpresa es como esa política ideológica, ¿no? De la izquierda que siempre ha estado en contra de los intereses monopólicos de los medios de telecomunicación que vetan y censuran la participación de la izquierda mexicana en la transformación de la nación. Fuera de ISA. Sale la reforma y ahora en contra de la reforma. ¿Por qué? Es una cuestión netamente política. Es decir, la izquierda, desafortunadamente aglutinada hoy en el partido del PRD, tiene corrientes. Entre estas corrientes está precisamente la corriente Nueva Izquierda, que fue la corriente que estableció la necesidad de organizar este pacto por México. A sabiendas de que la izquierda tiene una tercera posición en las cámaras y que una alianza entre el PAN y el PRI haría que todas las leyes que quisiera la derecha pudieran pasar sin que se tomara en cuenta la posición de la izquierda. Y por ello se estableció precisamente esta necesidad de conformar este pacto entre todas las fuerzas de oposición para poder llegar a acuerdos y transitar en donde la voz de la izquierda no se diluyera. Este pacto por México, digamos, es el que delimita o demarca precisamente cuáles son esas reformas en las que todos los partidos coinciden, pues simplemente fue diseñado y negociado por Nueva Izquierda o por el actual presidente del PRD, que es Jesús Zambrano, y Jesús Ortega. Estos que son conocidos en los medios políticos como los chuchos, fueron los impulsores del Pacto por México. Pero al pertenecer a Nueva Izquierda, de alguna manera excluyeron a IDN, la Izquierda Democrática Nacional, encabezada por Bejarano, por René Bejarano, o ADN, ¿no? Que son como el Nuevo Foro Sol, etcétera, hay una serie de corrientes que hay dentro del PRD, que al ser excluidos y no ser partícipes o no ser autores, tenemos esa capacidad los humanos de ser tan mezquinos que anteponemos nuestra propia envidia, egoísmo, individualismo, necesidad de protagonismo, el interés de la nación. Al no formar parte, digamos, de este grupo de negociación, dijeron hay que ir en contra del pacto. Y por si no fuera poco, como Andrés Manuel vio que tampoco él invitaba, dijo, pues también hay que ir en contra del pacto. Oye, pero el pacto está diciendo todo lo que tú querías que... No, ¿quién? El pacto entrevistas, yo soy la única verdadera oposición. ¿Quiénes están en contra de la reforma? No voy a decir. En términos de partidos políticos, la extrema izquierda, integrada por Morena, la extrema izquierda del PRD, integrada por IDN, Bejarano, el señor de las ligas, no sé si es que ustedes tienen referencia de quién es, y por parte de la derecha, el Consejo Coordinador Empresarial, que dice, oye, no, déjame mis monopolios de paz, no te metas con un cubo. Y ciertamente las televisoras que van a ver, las televisoras internet, que siempre van a modificarlos todos. Lo más curioso es ver a la extrema izquierda apoyando a Televisa, todos estos que eran supuestamente con los que se tenían que pelear. Esa es la verdad. Buenas tardes. Tengo una pregunta para poder. ¿Y cómo se va a asegurar que, por ejemplo, hoy en día hay muchísimos periódicos amarillistas
se les antoja con tal de tener audiencia. ¿Cómo se va a asegurar que no va a pasar lo mismo con las televisoras? Si hoy tenemos unas televisoras que se dedican a poner cada nota. ¿Ya viste el programa ese de cómo se llama esta mujer? La peruana. Señorita, La Laura, no sé qué. Rosso. A vos. es lo mismo. A la señorita Laura Rosso. Sata madre. Pues ya está vieja, ¿no? Señorita. Bueno, está la señorita Laura Rosso, como se llame. Por el otro lado de la Felisa, ¿cuál es? Porque hay otra. Ella es de televisión. Ah, ella está de Televisa. Por ejemplo, que ese no tenemos. ¿Qué podemos hacer? Paguen el televisor. O sea, la verdad, o por lo menos tenga más opciones y para que no tenga uno que tener que, con Laura, tener como opción a Laura o a Chana y a Juan, sino que efectivamente a lo mejor tengas un tercero o un cuarto, una cuarta televisora que se le ocurra sacar un programa inteligente de debate o de noticias o de intercambio con la población o qué sé yo, cualquier forma creativa que tenga audiencia y que esa misma audiencia vaya jalando más audiencia y deje sin audiencia a todos los que ven toda esa chatarra. Ahora vamos a ser realistas. ¿Por qué creen que hay Lauras Grosos o Bozos en este país? Porque tenemos una población que eso es lo que quiere. ¿O por qué creen que hay dos periódicos amarillistas de la nota roja? Y yo les puedo casi garantizar que son los que tienen mayor tiraje. Y necesitamos educación. Y la pregunta es ¿por dónde entramos? ¿Nos esperamos a aquella educación para tener televisión? ¿O mejor le entramos por todos lados a atacar el problema? Y una forma maravillosa, o más bien sino la forma por excelencia de educar, es precisamente darle a la población esa capacidad de informarse, de enterarse, de despertar la curiosidad por saber. Que estés en Twitter y digas una mensaje y alguien te diga baboso, que no te das cuenta, que ya sé, caray, mejor me pongo a leer. Entonces, no vamos a poder resolver ni se trata de regular aquí ni ser un órgano sensor y decir, oye, ese programa está rechaza. Eso lo tiene que juzgar la propia audiencia. Y lo que tenemos que hacer es generar audiencias que efectivamente sepan demandar contenidos que realmente valgan la pena. Y para eso estamos precisamente empezando. Empezar como creando contenidos que efectivamente tengan audiencia, no por su chafez, no porque resulta que el hijo de mi hermano violó a la niña de la sino que efectivamente estemos hablando de contenidos que nos enriquezcan tanto intelectual como emocional o espiritualmente. Y que lo hagan de una manera bien divertida, que te hagan a ti decir, yo no quiero ir comiendo, quiero ver el programa de televisión, como les pasa a tantísimas personas que se van comiendo a ver su telenovela porque va a salir la gaviota. Perdón, sí. Nuevamente, buenas tardes. Qué bueno que estás entre nosotros, como mucha gente que te quiere, te dice de cariño Puri. Finales de octubre, principios de noviembre, 132 convocó en la Ciudad de México a un encuentro, me acuerdo muy bien que fue un domingo, y donde tú estuviste invitada, y había un poco de escepticismo con respecto al tema relacionado con la ley. ¿Qué cambia? ¿Cómo es posible que el hijo de Televisa, Ernesto Peña Nieto, Enrique, gracias, pueda ser impulsor, digamos? Yo sé que es muy importante la sociedad civil, yo sé que es muy importante la participación del 132, que básicamente ahora para el mes de mayo estará cumpliendo un año de su aparición. ¿En qué momento hay esa ruptura, digamos, entre el actual presidente y el grupo? Si
si es que la hay. Uno. Y número dos, ¿cuál es el destino del 132? Todo lo que iba a ser, obviamente, producto de una serie de teorías, porque evidentemente no tengo nada sólido que controle lo que yo voy a decir. Pero desde mi perspectiva, ya regresó ese presidente emperador todopoderoso y regresó demostrando que puede doblegar las autoridades que antes no habían podido ser doblegadas. Me recuerdo el caso, y afortunadamente tú y yo sí nos vamos a acordar de ello, de la quina, en donde, bueno, a Miguel de la Mujer le hizo Chayotes, el líder sindical de Petróleos Mexicanos. Que por cierto, cuando entró Salinas de Gortari también en una elección súper cuestionada, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones, porque yo no me queda no duda con eso que se salió del sistema, ya no creo en el sistema. Y con este cuestionamiento, Salinas de Gortari necesitaba demostrar que el presidente era él, que él tenía el poder de facto, si no es legal. Es decir, de verdad, el poder es el que puede mandar el ejército y atropellar de todos los derechos humanos, y lo hizo con la quina, con quien el presidente anterior no había podido hacer nada. Miren qué hizo Peña Nieto. El incidente de Pastel es un incidente muy emblemático, no es casual. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Calderón, cuando él estaba como presidente electo, unos meses antes de que fuera a tomar posesión del cargo como presidente, lo estaba, pero es que qué barbaridad, ¿cómo voy a llegar yo al Congreso, a San Lázaro, para tomar? Yo le decía, ya despreocúpate de eso, hombre, Marta, te llegas en helicóptero, lo que sea, hombre, deja, ya vamos a meternos en los temas que realmente están, no, es que yo la legitimidad, no sé qué, y mira, muy sencillo. Mira, tráete al Papa, para que todo el mundo se distraiga con el Papa y tú entres a San Lázaro. Y en relación a lo demás, lo único que tienes que hacer es encontrarte un adversario. Vete contra ese adversario, demuéstrale que tú eres el presidente y tan se acabó. Tú eres el presidente, y lo que hizo Salinas de Gortari. Híjole, caray, me hizo caso. Es que como que me malinterpretó. No se trajo al Papa, pero se trajo a Arnold Schwarzenegger, que se acuerdan que se trajo las cámaras y ¡zum! Ahí estaba Calderón de repente en la tribuna tomando posesión del cargo, ¿cierto? Estaba muy chido. ¿Pero ustedes se acuerdan? Todos, ¡ah, Schwarzenegger! ¡Bravo, Terminator! Y ¡zas! Ahí estaba. Y 2 días después, más bien ese día, en el Auditorio Nacional, Calderón salió diciendo, y yo le voy a subir el sueldo al ejército. Y yo le voy a subir el sueldo y los salarios a la Marina. Y 2 días después, sácate, se me van todos a Michoacán, porque estamos en guerra. Sácate, tenemos el enemigo, que son los grupos del crimen organizado, y saca el ejército y los pone a matarse y a matar. ¿Qué está sucediendo hoy con Peña Nieto? Está haciendo las cosas hasta eso inteligentemente. Escogió un enemigo que además era el enemigo público número 1, porque todo el mundo de alguna manera estaba en contra del PST. Pasa una reforma educativa con la que la señora no puede más estar en desacuerdo, porque si no se le viene encima todo su sindicato. La señora se opone, el señor dice, ah, pues, como si no tuviéramos evidencia de corrupción, sácame. Y le peguen en la línea de flotación, donde no tiene cómo escaparse, porque efectivamente la desviación de recursos no era algo, o alguien sospechaba que no sacaba dinero de sindicato. Y se echa a la primera y dice,
el presidente soy yo. Y se voltea alrededor y dice, ¿quién quiere ser el siguiente? Mirando así de ladito, Emilio Azcárraga, a Deschamps, el líder sindical. ¿Qué hizo el líder sindical? Todo lo que usted quiera, presidente. ¿Qué hizo Emilio Azcárraga cuando salió la reforma? Bienvenido a la competencia. ¿Sí o no? ¿Quién se le va a poner enfrente al poder imperial de la presidencia de la República, como la saben ejercer los juristas? El problema es que esperemos que Peña Nieto tenga suficiente astucia como para contener, porque ahorita tiene el voto democrático. Tiene el voto de una población que decía, caray, este señor está haciendo cosas. Está saliendo una reforma en contra de los intereses de las televisoras que supuestamente lo pusieron en el poder. Es un acto de independencia de Peña Nieto, decir, si tú crees que tú me manejas, muy equivocado. No vale que te animes o te anime yo. Ese es el mensaje que están mandándoles. El problema es que va a pasar mucho tiempo entre que salga esta reforma y se vote la ley secundaria. Y como todos sabemos, el diablo está en los detalles. Y de nada va a servir esta reforma constitucional si en la legislación secundaria ellos logran filtrar todos los contravenenos que hagan que esta reforma no sirva de nada. Y por eso les estoy diciendo, señores, está en nuestras manos. Y no, la cosa no está fácil. Pero de que se puede cambiar, se puede cambiar, y la mejor demostración es que esta reforma está saliendo. Futuro del 132, perdón. Ay, lo del 132. Ay, es que esa es otra hipótesis histórica que no me gusta tratar. El 132 fue un movimiento tan exitoso que sacó a las calles de la Ciudad de México, no solamente a miles y millones de universitarios, tanto en universidades públicas como privadas. Yo nunca hubiera esperado ver a estudiantes de la Ibero y de la Náhuatl, junto con los estudiantes del Politécnico, de la universidad y las SH, las no sé qué, y todas las universidades públicas, todos. Nunca me lo hubiera esperado. Pero no solo ellos, sino la población entera que salió a gritar en contra de la manipulación mediática de las televisoras. Quisieron que esta demanda fuera una demanda que Televisa tuviera que transmitir, aunque censura el micrófono. Que Televisa tuviera que transmitir, porque no le dio más opción que transmitirlo, ¿sí o no? Lo vimos por Televisa, o sea, sí sucedió. Tuvieron que transmitirlo, porque al final de cuentas ya era evidente, ya no podían negarlo, ya no podían censurarlo. La credibilidad de Televisa cayó a partir de ese movimiento, ya nadie cree en López Dóriga. Bueno, a ver, yo que creo en López Dóriga, ya sabemos en qué categoría está. Y todo eso que lograron, de repente se dieron cuenta, caray, pero si nosotros tenemos poder, ahora sí nosotros podemos. Vamos, hasta hicimos un debate al que acudieron los candidatos. Nosotros sí nos fregamos. Bueno, está bien, nosotros empezamos con eso de la democratización de los medios, pero híjole, en México hay tantos problemas. Vamos a crear la mesa del hambre, la mesa de esto, la mesa de no sé qué, del pacto de la reforma política, la reforma energética, la reforma fiscal, de la reforma genérica. Se dividieron en no sé cuántas, 500 mesas, 450,000 millones de asambleas con capítulos en todos los estados de la República dispersos. Nadie podía tomar decisiones de nada, porque además todo tenía que ser por consenso. Obviamente los pejistas que les saben a eso del boicot a los movimientos sociales se infiltraron, y entonces ahí estaba el René Marchán con los 132, junto con los de Morena, junto con esto, junto con el otro. ¿Y qué pasó con ellos? Que en lugar de apegarse precisamente a lo que era su grito esencial, vamos a democratizar los medios de pluralidad mediática o de voces, se dispersaron. ¿Y qué pasa? Lo que siempre pasa, mucha vaca, poco aprieta. Y no solo eso, sino que llegaron los
entrado y empezaron a resonarlos, a llevarlos hasta el extremo. Pues simplemente lo único que pasó es que el 1 de diciembre, cuando fueron a tomar protesta de que Peña Nieto, los otros que supuestamente iban a manifestarse pacíficamente, iban acompañados de una serie de porros que se enfrentaron con otra serie de porros preparados por el gobierno, y hubo la gran masacre de quién fue responsable de todo eso. Para el pueblo yo soy 132. ¿Qué soy el 132? Son esa masa informe de montoneros, vándalos que rompen y destruyen, vidrios al ton unísono y que hacen y que deshacen. No. Son un grupo de estudiantes efectivamente organizados que están alineados para llevar a cabo el objetivo. Desafortunadamente ya no. Son un grupo que, por cierto, de los pocos que ya quedan, son tan estúpidos que no están viendo el producto de un movimiento social que efectivamente logró arrancar lo que era más difícil, una reforma de medios como la que ellos pedían. El que hubiera más ventanas, más canales de televisión, el que hubiera televisión pública, el que hubiera competencia en telecomunicaciones, todo eso eran los gritos del yo soy 132. ¿Y qué pasó con el 132? Ah, no, desconozco la paternidad y la maternidad de ese hijo. ¿Por qué? Dios tal vez no se tenga duda. Yo no puedo entender, como dicen, que quieren hacer una modificación constitucional, pero no quieren hablar con ningún diputado o senador. El yo soy 132 se perdió, es lamentable. Yo les platicaba precisamente que una de las grandes tristezas que tengo es el ver cómo se desmoronó algo que logró, que sí logró, qué bueno que existió, qué bueno, qué lástima que ya se haya muerto, pero que logró esta reforma. Y yo siempre se lo voy a aplicar al movimiento yo soy 132, al original, al verdadero, no al que quedó producto del saboteo, producto de los infiltrados de la izquierda y de la derecha. Yo no sé quién fue el autor. Ese 132 que salió a las calles a metal por la organización de los medios, que sitió a Televisa, que hizo que Televisa tuviera que sacarnos en pantalla, y que hizo que Peña Nieto se bajara en las encuestas y que esas encuestas remontara Andrés Manuel López Obrador. Ese movimiento que estuvo a punto de efectivamente poner a temblar a todo el sistema, más bien que hizo a temblar a todo el sistema, tanto que su agenda fue recogida en una de las reformas estratégicas que hoy están saliendo. Ese yo soy 132, ese para mí es lo que hoy dice ser el 132 no es más que una mera sombra estúpida, el plagio pirata mal hecho de lo que fue ese movimiento. Una pregunta tal vez un poquito fuera del tema. Ante la creciente fragmentación y división que usted nos menciona hay dentro del PRD actualmente y la consecuencia pérdida de preferencia ciudadana en las urnas que se demostró en las elecciones, ¿cuál es el futuro que usted vislumbra para el partido y para la izquierda en México? ¿Qué se puede esperar durante los siguientes años? Yo les voy a dar mi opinión, evidentemente no puedo darles el tierra de otro, pero pues es una cuestión de una mera opinión. Yo siento que lo peor que le pudo haber pasado a la izquierda mexicana es tener un Andrés Manuel López Obrador. Y digo que es lo peor que le pudo haber sucedido a la izquierda mexicana porque de repente la izquierda mexicana dejó de tener intelectuales, de ser progresista, de ser de avanzada, propositiva, de debatir, de construir, de ser producto precisamente de un diálogo de ideas que lleve precisamente propuestas. ¿Qué es lo que México necesita? ¿Y cómo le vamos a hacer para librarlo? Para de repente tener que seguir a un señor que dice lo que dice y que todo el mundo agache la cabeza y dice es palabra. Y a mí me sorprende, por ejemplo, el otro día que hace 2 semanas estaba yo yendo a la mesa de debate a Sergio Aguayo, Lorenzo Miller y Denise Dreiser hablando precisamente de la reforma de telecomunicaciones y diciendo que qué barbaridad, que cómo era posible que la reforma de telecomunicaciones, y Madero diciendo que si no apoyaba esta
reforma era porque estaba a favor de los poderes fácticos. Hasta que llegó un momento en que yo dije, Dios mío, yo no puedo quedarme callada, y entonces abrí el programa de Carmen Aristegui, que me puso al aire. Les dije, digo, pero es que ya no entendí nada. Y decía Lorenzo Meyer, es que ya llevamos 20 años con esta reforma. Ah, entonces vamos a pasar otros 20 más. Que los intelectuales estén cegados con esto de que, no, es que, ¿cómo una reforma que esté siendo votada favorablemente por el PAN y el PRI? No puede ser. Esa no es oposición. ¿Qué es oposición? ¿Qué es una verdadera izquierda, sino una izquierda que efectivamente sea propositiva? Que tenga la inteligencia de ir manipulando lo poco o mucho que tenga para llegar al punto donde quiere llegar. Y yo me pregunto, esta reforma que jamás hubiera existido en el más guajiro de los sueños y que es producto de yo sí te lo puedo decir y lo digo con mucho orgullo, de una primera versión que preparé yo y que pedía todo lo que me pude imaginar y más, sabiendo que no me lo van a conceder y de repente sácate lo que me da más y no aplaudir. Esa es la izquierda a la que yo quiero pertenecer. La izquierda que efectivamente progrese. ¿Qué va a pasar? Que afortunadamente ese cáncer que nos estaba consumiendo, ese señor que se sentía el Mesías, Salvador del pueblo, al que había que seguir sin criticar, va a formar su propio partido, su propio movimiento. Y con él se irán aquellos extremistas que les iban creyendo todo lo que diga aquel que se cree Dios. Y saldremos una izquierda progresista y demócrata que probablemente sea muchísimo más atractiva para un segmento de la población que esté en desacuerdo con todas las estupideces que hace el otro. Hay gente que estemos conscientes de que existe una población que está verdaderamente necesitada y que la obligación del Estado es proveer por ellos, y que efectivamente los que tienen más tendrán que aportar más, que no podemos ser injustos, porque la falta y la carencia de las más mínimas necesidades, básicas necesidades de esta población puede desatar una violencia generalizada cuyas consecuencias nos van a afectar a todos. Esa es la izquierda a la que yo quiero pertenecer, y estoy segura que esa izquierda va a ser muy atractiva para muchos mexicanos más que no han optado por la izquierda porque estaban en el mundo. La primera, ¿cómo las personas que no tienen recursos pueden usar los privilegios que da esta nueva ley, esta nueva reforma, a comparación con los privilegios que nosotros usamos? Y la segunda es, con los programas que ya existen, habrá una forma de regular la calidad de actividad. La primera pregunta que voy a responder, la iniciativa prácticamente está hecha para eso, ¿no? Lo primero que se dice es que el Estado garantizará la universalización de todos del acceso a las tecnologías de la información y conocimiento. Universalización. Cuando hablamos de seguro social universal, ¿a qué nos referimos? A todos. Tú me dices, sí, pero pues es muy fácil que me lo garanticen. ¿Cómo le vamos a hacer? La propia reforma en sus artículos transitorios establece varios mecanismos. Uno, Telecom, Telégrafos de México, que tiene oficinas en prácticamente todos los municipios del país, ha transformado y está transformando sus oficinas para que sus oficinas sean centros de atención ciudadana, en los cuales podrán tener acceso a Internet y además no solamente el acceso per se, sino la capacitación para que puedan utilizarlo. El establecimiento de políticas de Estado que hagan que la población participe en un proceso de alfabetización digital. Entonces, ustedes son estudiantes universitarios, ustedes estarán haciendo o van a hacer su servicio social, ¿de acuerdo? Pero qué maravilloso sería que todos ustedes fueran a hacer, como parte de su servicio social, un esfuerzo de alfabetización digital. Que trabajaran con una comunidad de campesinos para enseñarles cómo le pueden hacer para que su cosecha pueda ser vendida en el mercado de Chicago a través de las herramientas digitales, que estoy seguro que, por cierto, si ustedes siquiera las conocen, los podrían investigar. ¿Cómo podemos hacer para que precisamente la telesalud pueda ser tan accesible? Y eso todo lo pueden hacer estas brigadas de alfabetización, tal y como sucedió en México y en Cuba. Y eso el Estado lo está garantizando. Y va a invertir recursos y está establecido en la reforma que se será. Y por el otro lado, en cuanto a la calidad de los servicios, nuevamente yo no te puedo regular, nadie puede regular la calidad de servicios, sino va a ser sanciones o multas.
Lo que sí puedes es crear los incentivos necesarios para que la calidad de los productos que te ofrezcan sea siempre mejor. ¿Y cómo es eso? Generando competencia. Porque ¿qué va a pasar? Cuando hay un competidor que ofrece mejor calidad, ¿por qué competidor vas a optar? Tu consumidor. Porque te ofrece mejor calidad por igual precio, ¿no? Y eso es lo que sucederá. En el momento en el que entraron a México los mismos chilenos, argentinos, etcétera, etcétera, no porque sean mejores, pero porque están mucho más baratos, ¿cuáles compramos? Los chilenos, ¿no? Yo también estoy contigo, los chilenos. ¿Qué es lo que sucede? La competencia te crea ese dinamismo en donde tu población, tu consumidor es el que determina, y mediante tu selección y esa libertad de selección, vas precisamente premiando y castigando a aquellos que no te están dando lo que prometen. Dice el artículo 39 de la Constitución: la soberanía radica en el pueblo. Y es el pueblo el que determina su forma de gobierno. Dice la misma Constitución. El pueblo ha definido que su forma de gobernarse es a través de la admisión de tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Saben de dónde sale eso? Soberanía. ¿De dónde viene esa palabra? Soberano, ¿no? ¿Quién era el soberano de la Francia de Luis XIV? En donde decía: el Estado soy yo. Soberanía es esa capacidad de autodeterminación que tenemos, autodeterminarnos. Y en ese sentido lo único que les digo es que en ese momento, cuando precisamente los reyes de Francia eran monarcas absolutos, que hacían y deshacían las leyes porque las leyes no les aplicaban a ellos, surgió un movimiento de los enciclopedistas en donde dijeron: no, señores, quiero decirles que este monarca disque ungido por un Dios, de ungido no tiene absolutamente nada, y es tan ser humano como la gente. Y él no puede decidir mi destino, ni el mío, ni el de mis hijos, ni el de mis nietos. Y por lo tanto yo no estoy aquí para una servidumbre que me ata a esta tierra hasta que se mueran los nietos de mis nietos. Yo tengo la capacidad de decidir que ya no me gusta cómo gobierna este monarca, y yo tengo esa capacidad de determinar que este gobierno ya no sirve. Y eso generó precisamente la independencia americana, en donde las 13 colonias determinaron gobernarse a través de tres poderes, en donde ninguno tuviera el suficiente poder como para precisamente acusar a los otros. Para que fuera el pueblo el que se gobierne, para que seamos nosotros los que efectivamente día con día ejerzamos esa capacidad de autodeterminación. ¿Qué nos da la competencia? La posibilidad de tener muchas opciones y por tanto autodeterminar cuál es el producto, el bien o el servicio que queremos utilizar. ¿Qué es la verdadera democracia sino la verdadera competencia para que nosotros, cada uno de nosotros, en un acto de conocimiento, obtenemos lo que nosotros consideremos mejor? Eso es lo que precisa. Muchísimas gracias a la diputada Carpinteiro por acompañarnos. Realmente el espíritu de esta jornada 2013 en nuestra escuela de Administración, Turismo y Mercadotecnia era despertar un poco una conciencia de lo público de forma crítica, aspectos que nos impactan directamente, cuestiones que están flotando y que a lo mejor muchas veces no somos conscientes de ellas. Purificación Carpinteiro encarna intelecto y voluntad, dos aspectos constitutivos del ser humano, de los cuales uno no es nada sin el otro. Son igual de importantes, son fundamentales, y hace falta muchos pantalones, muchas faldas, como quieran decirle, para poder levantar la voz y enfrentarse a algo tan grande, tan complejo y sobre todo invisible, casi metafísico para la mayoría de los mexicanos. Tiene un costo elevado y requiere mucho valor, mucha preparación. La diputada encarna ambas. Es un honor haberla tenido con nosotros. Muchas gracias.